Bueno, pues yo estoy contenta del pleno porque para mí ha sido muy positivo, ya que hubo una avería en el tema de las de aguas en Ros de San Cayetano y bueno, hay que pagar una factura, pues bueno, que se pague porque cuando se lleva un dinero hay que pagarlo, ¿no? Pero que no repercuta en los recibos de los usuarios, ¿no? Que la pague el ayuntamiento o quien toque, pero que no repercute en los recibos de los vecinos. Por lo tanto, pienso que eso se hará porque se ha reconocido así. Después ha habido, bueno, no te digo por orden, pero da igual. Ha habido la base de subvenciones para el transporte público a los jóvenes de 16 a 25 años para estudios no obligatorios, transporte para ir a estudiar en centros públicos. Aquí en Roda tenemos un problema de transporte, sobre todo los chavales que tienen que ir a estudiar a Barcelona o a Tarragona o a Vilanova, pues si se les da una subvención, bienvenida sea. Todo lo que sea ayudar a los jóvenes para que se formen, siempre estaremos a favor. Después habían tres mociones. Bueno, hay tres mociones que yo estoy, te digo, contenta porque son mejoras para el pueblo. Es verdad que he coincidido en la votación con las que presentaba el PP, Ulises Roda. Bueno, una muestra más de que yo coincido con cualquier grupo del ayuntamiento cuando se hacen cosas para el pueblo. Por lo tanto, una era el tema de una avenida agradable, cómoda, segura, que conecte el pueblo con la playa. Como es un estudio, hemos dicho, bueno, es un estudio, ojalá se pudiera hacer, ya veremos si en la zona reúne las condiciones, tal como esté previsto en el plan urbanístico de Roda, del municipio. Si es posible, estupendo, y lo que hay que hacer ya, porque es verdad que está muy anticuado, es redactar un nuevo POM, ¿no? Un nuevo plan general de urbanización. Pero bueno, yo he votado a favor porque se pedía hacer un estudio de viabilidad, si se puede bien y si no, pues ya se verá. Pero la idea pienso que es buena y positiva para el pueblo. La otra ha sido la de la moción que presentan también para que se haga un proyecto de biblioteca en la Plaza de la República, en el edificio Can Guibernau. Por supuesto que queremos una biblioteca que esté en condiciones y, como decía, las personas que están trabajando son formidables, pero el espacio no es público, por tanto, se está pagando un alquiler que no lo evitaríamos, porque se haga el estudio de viabilidad, si reúne las condiciones bien y si se tiene que restaurar, pues que se vaya haciendo en la fase que hagan falta, como decía, en una, en tres, en las que haga falta, pero que tengamos una biblioteca en el municipio. Después había una partida de jardinería en Costa Dorada que se ha rebajado bastante y que se puede aplicar en otra zona del municipio, pues perfecto. O se gasta en eso o se pierde, por lo tanto, todo lo que sea mejora, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. Votaré a favor, lo proponga quien lo proponga. El equipo de gobierno, el PP, Ciudadanos, etc., quien haga falta. Siempre mejorando el pueblo. Y bueno, prácticamente es eso.